Hola hermanos en el Señor Jesús y amigos que nos están viendo, la paz del Señor Jesús sea con ustedes. En este video traigo una revelación que el Señor me dio, traigo un sueño que el Señor me dio que tiene fecha 21 de junio. Yo pues tenía desde hace un tiempo para acá pidiéndole al Señor, Señor, revélame, quiero saber cómo va a ser la tribulación, la gran tribulación acá donde yo vivo, en mi ciudad, acá en este pueblo. ¿Cómo va a ser la tribulación en Puerto Barrios, Guatemala? Y recuerdo que antes de ir a dormir, le supliqué al Señor, le dije, Señor, por favor, dame esa revelación, dame ese sueño, te lo vengo pidiendo, Señor, por favor. Y el Señor en su infinita misericordia me dio un sueño, me dio la revelación de cómo va a ser la tribulación, el arrebatamiento, la gran tribulación en esta ciudad, en Puerto Barrios. Y bueno, fue una noche como cualquier otra. Terminé de orar y me acuesto a dormir. Me quedo dormido y luego sueño que así acostado siento que mi alma, mi aliento se me sale por la boca, por la nariz, todo mi ser sentí que se me salió así de golpe, por la nariz, por la boca, así como que me hubieran succionado desde adentro hacia afuera, como que me hubieran sacado todo. Y fue algo tan extraño, fue algo sorprendente, pasó muy rápido, pero sentí que me jalaron desde mi interior y soy, siento que soy arrebatado rápidamente para arriba. Atravieso el techo de la casa y sorprendentemente era de día. Yo pude ver cómo atravesé el techo sin destruir el techo e iba con un cuerpo hermoso que brillaba de gloria. No sentía cansancio, sentía como que flotara, un cuerpo renovado. Y atravesé el techo de la casa rápidamente, pasé los cielos y voy viendo cómo todo se va alejando, como que fuera un mapa que se está alejando y voy viendo cómo se va alejando todo, voy subiendo y retiro mi mirada de abajo y voy viendo para arriba y voy atravesando rapidísimo el segundo cielo, voy atravesando rápido y voy viendo que las estrellas se alejan, se alejan, se alejan y voy viendo que no solo las estrellas, las galaxias también iba a una velocidad sorprendente. Iba atravesando el segundo cielo, como no se trata de solo dejar cómo las estrellas pasaban rápido, las galaxias también, que son distancias más grandes y todo está más lejos, es distancias que el ser humano no logra dimensionar en su cabeza. Pero yo pude ver que pasaban así, rapidito, todo se pasaba rápido, yo iba súper rapidísimo, yo podía sentir que iba muy rápido, pero podía ver las hermosas galaxias, cómo fueron formadas por la hermosa mano de Dios, pero iba rapidísimo y impresionado porque todo pasó tan rápido, todo pasaba muy rápido, pero me sentía ligero, me sentía muy bien y mientras después de un rato de atravesar el segundo cielo, voy viendo en mi campo de visión una luz resplandeciente, una luz que no podía distinguir lo que era, pero era así como que estuviera viendo el sol, pero era una luz resplandeciente, blanca, y cada vez me acercaba más a esa luz, y entré a esa luz, y era el reino de los cielos. Se me fue revelado que era el reino de los cielos, pero no pude ver la entrada, no pude ver cómo era por fuera, solo vi un resplandor muy blanco y entro al reino de los cielos. Y me encuentro como que en un lugar, como que todos, un lugar donde caen todos y hay muchos reunidos, como los que recién entran, ¿verdad? Y veo a mi alrededor y era extraño porque veo un entorno hermoso, pero confuso, porque yo no entendía lo que miraba, solo sabía que era hermoso, pero que era diferente la vegetación y todo eso a lo que está aquí en la tierra. Solo recuerdo que habían
colores muy brillantes y que el color del cielo era muy hermoso. Era un azul celeste, pero no como el que se ve acá en la tierra, sino que era muy hermoso. No, no puedo describirlo porque son colores que no puedo, no tengo referencia acá. Solo recuerdo que era muy hermoso. Muchos detalles no recuerdo honestamente, pero pude ver mi entorno y era hermosísimo, una escena hermosa. Y luego veo a mi alrededor y me sorprendo mucho porque pues no fui el único que llegó y que iba a toda velocidad, sino que pude ver que había personas que habían llegado ahí, pero me sorprendí porque vi que tenían mal aspecto y yo me preguntaba, pero ¿qué hace esa clase de gente aquí? Tenían aspectos de marihuanos, de borrachos, de sicarios, así mal aspecto, de lo peor, así, lo peor. Pude haber todo, muchas personas reunidas con ese aspecto muy feo. em, y yo me quedé sorprendido y me sentía confundido. ¿Cómo esto va a entrar al reino de los cielos? Decía yo. ¿Cómo esto va a entrar aquí? Y luego en el espíritu se me fue revelado que realmente se me estaba enseñando cómo era la vida pasada de las personas que entraron allí, que entraron al reino de los cielos. Fue sorprendente. Se me fue revelado cómo fue la vida pasada de ellos. Pero claro que se arrepintieron, ¿verdad? Lo peor de lo peor, pero que se arrepintió, decidió vivir en justicia para el Señor Jesús. Perseveraron hasta el final. Fueron arrebatados, atravesaron el segundo cielo y llegaron al reino de los cielos. Y muchos tuvieron una vida pasada muy fea, pero se arrepintieron y vivieron en justicia y ahora estaban ahí. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de personas que habían así. Y fue hermoso todo, como atravesé rápido, llegué al reino de los cielos. Fue, fue hermosísimo y se sintió muy real, se sintió muy hermoso, real. No tengo palabras para describirlo, pero fue hermoso. Y luego, después de eso, viene la segunda parte del sueño, la segunda parte de la revelación. Luego de yo estar allá en el tercer cielo, el Señor en el Espíritu instantáneamente me transportó a la tierra, me regresó a la tierra rapidísimo, o sea, fue instantáneo, no pude ver un cambio, solo fue instantáneo, pero me llevó en el Espíritu, pero fue como que yo fuera una cámara flotante. Fue en el espíritu y me llevó a Puerto Barrios, me llevó a mi ciudad, al pueblo, y me dio una vista de cámara flotante. Y fueron dos escenas muy impresionantes. La primera escena que yo voy en el espíritu era como un tipo de taller de carros, era una galera grande de lámina con piso de cemento manchado de aceite en el suelo, portones de metal gigantes y recuerdo que habían un par de mecánicos, hubo gente que manchaba de aceite, ¿verdad? Asumo que eran mecánicos y recuerdo que estaban arreglando carros, pero pude ver que los dueños de esos carros eran personas que tienen muy mal aspecto y que traían armas, que utilizaban esos carros para cometer iniquidad. Quizás eran bandas de ladrones que se dedican a robar, pero cuando salí del taller a la calle pude ver que las calles estaban muy vacías. No había casi nadie de gente en las calles y se sentía un ambiente espiritual pesado, como de miedo. Nadie quería salir a la calle. Nadie quería salir a la calle y podía notar que las calles estaban vacías, no habían carros, no habían motos, uno que otro a la distancia, pero
No había casi nadie de personas en las calles, pero podía sentir que estaban en sus casas. Había un miedo muy grande por salir a las calles y fue una sensación muy pesada ver esa escena porque se sentía mucha pesadez, muchas tinieblas espirituales. Se sentía horrible, muy horrible ver eso. Y en la segunda escena, que fue la más impactante, la que más me impactó, em, cambia la escena y en el espíritu soy llevado a una casa grande, pero una sí mansión, una casota. Y recuerdo que era de noche. Y luego como que se me abre la casa y entro, atravieso la casa en el espíritu y en esa gran sala, porque era una sala muy grande, eh, pude ver pastores de acá, pastores locales de acá, apóstatas, reunidos. Yo los conozco. Estaban reunidos en la sala y estaban afligidos. Y lastimosamente en esa sala habían familiares cercanos míos. Y fue impactante ver eso, porque tenían un rostro de miedo, de terror, que no tengo palabras para describir qué rostro tenían mis familiares. Y los pastores y líderes de esas congregaciones ahí, gente conocida, y estaban todos afligidos, así como de manos cruzadas, así como que con mucho miedo, preguntándose, ¿qué ahora qué? ¿Y ahora qué? Decían, y fuimos dejados al arrebatamiento, ¿y ahora qué? Y no sabían qué hacer, pero estaban tratando de formular un plan. Estaban asustados porque había malas noticias. En el espíritu se me reveló que había malas noticias porque había movilización de personas por hambre, por guerra en muchos países del mundo. Y en la tele estaban pasando así noticias feas, cosas horribles. Y en el espíritu pude ver, así como esta imagen que están viendo de fondo, a lo lejos podía ver incendios, podía ver caos y también había mucho miedo porque las noticias no se había reportado nada, los gobiernos no avisaron nada, nadie había avisado nada, pero de habían misiles que habían pasado por encima de esta ciudad. Habían estelas de misiles que habían pasado ya. Y muchos estaban confundidos porque nadie avisó nada y habían pasado, ahí estaban los humos de los misiles que habían pasado. Y muchos estaban desconcertados, estaban asustados dentro de esa casa. Crujían dientes. Y el Señor me reveló que por juicio, por predicar un evangelio diluido y perder muchas almas y ser de tropiezo para muchos, no se les fue revelado por qué se quedaron. A esos apóstatas no se les reveló por qué fueron dejados. Ellos creían, decían en sus corazones, no, tal vez dije una mentira, tal vez volteé a ver a alguien mal, me enojé, cosas, detalles así pequeños, una mentira o algo así, o un chisme, pero realmente fueron dejados por apóstatas, por tibios, por amar más al mundo que al Señor Jesús, por predicar un evangelio diluido que no presenta santidad, no predicaban Biblia, predicaban charlas motivacionales y por juicio no se les fue revelado porque fueron dejados, solo estaban confundidos. Y aunque alguien llegara y les dijera, se quedaron por tibios apóstatas, por amar más al mundo que a Dios, no lo iban a creer de todos modos.
y estaban afligidos en la sala de esa casa. Y yo podía ver fuegos lejanos, podía ver mucho caos, mucho dolor, caras de miedo, pero que jamás he visto. Luego de eso, pues, vi a mi alrededor, ya no, y miraba desolación. Así como, pues, como en la imagen, pues, es parecido, pero lo que se siente es horrible, es peor, es pesado, se sienten unas tinieblas enormes. Y recuerdo que ya no quería ver nada de eso, yo ya quería regresarme al reino de los cielos, al tercer cielo. Ya no quería estar ahí. Fue, fue muy pesado ver todo eso. Familiares muy cercanos, gente que conozco que se quedó, la aflicción, la tribulación que vendrá, los juicios de Dios que vendrán a este mundo por causa del pecado del ser humano fue sorprendente. Quiero leer un par de pasajes en la Biblia que me hacen, me hacen ver esta revelación muy, muy fuerte. Dice en Joel capítulo 2 versículo 28, en el nombre de Jesús. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Yo me estremezco porque no solo yo he recibido revelación o sueños de lo que será en la tribulación, muchos siervos de Cristo, mucha gente piadosa que ama al Señor ha recibido sueños impresionantes de lo que vendrá, dolor como jamás se ha visto, y es muy impresionante cómo el Señor ya se acerca al fin, Él ya viene pronto y está derramando sueños por montones a muchas personas del caos que vendrá a este mundo, y el ser humano ha sido sordo, no quiere creer. En Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede tomar sujetar a sí mismo todas las cosas. Cómo el Señor va a dar un cuerpo de gloria a todos aquellos que la amaron. Puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo de gloria que vaya a soportar pasar el segundo cielo a toda velocidad, sentirse como nuevo. Y son las promesas del Señor para todos aquellos que le aman. Transformará el cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria suya como la de Él. Es una promesa hermosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor va a revivir a todos aquellos que murieron en Cristo, va a arrebatar a todos aquellos que le amaron, y va a haber un encuentro hermoso con Él. Y así vamos a estar siempre con el Señor. Es una promesa hermosa, pero es para los que amaron al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto, yo me quedé impresionado, es justo lo que vi cuando entré allá y ver a todas esas personas que vivieron una vida horrible. Pero dice, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. Qué hermoso que lo peor el Señor saca
santifica, limpia y Él es quien nos lava, quien nos limpia, quien nos ha perdonado y nos ha prometido la vida eterna. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así va a ser el arrebatamiento. Va a ser instantáneo, no va a haber aviso previo, no va a haber prepárense porque va a ser en 2 días, no. Solo al Señor le corresponde saber cuándo será. Ya hay señales, las señales ya se cumplieron, puede ser en cualquier momento. Pero hay que estar velando, hay que estar orando, preparados, porque vendrá como ladrón en la noche. Cuando haya paz y seguridad, cuando todo se mire normal y hermoso, tranquilo, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, será un llorar y crujir de dientes para todos aquellos que se queden, para todos aquellos que el Señor les habló una y otra vez, se les predicó la palabra, no quisieron la sana doctrina, no quisieron la santidad. Se les avisó que corrigieran sus vidas. El Señor mismo les daba sueños, que se quedaban al arrebatamiento, que corrigieran su vida y no hicieron nada al respecto. Será llorar y crujir de dientes. Serán dolores fuertes. El Señor vendrá como un ladrón en la noche y va a sorprender a muchos en aquel día. Lastimosamente muchos se van a quedar porque no amaron al Señor Jesús. Amaron malos aplausos, la aprobación del ser humano. Amaron más al mundo, llevaron el mundo a la iglesia. No discernieron entre lo santo y lo profano y se entregaron a sus propios entendimientos. No quisieron la palabra del Señor, quisieron su propia sabiduría. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Debemos de estar en santidad, viviendo en paz, certificándonos todos los días, que todos, el Señor llama a todos al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche y todo aquel que no está arrepentido, que no amó al Señor Jesús, que no se convirtió genuinamente a Él, verá los juicios de Apocalipsis, los sellos, las trompetas. Será terrible el hambre, la destrucción, los terremotos, las guerras nucleares, destrucción repentina, hambre, dolor, las aguas convertidas en sangre. Será tiempos muy difíciles, 7 años de tribulación y gran tribulación que serán muy duros para todos aquellos que no amaron a Dios, sin mancha e irreprensibles, porque vendrán juicios severos y esta tierra va a ser destruida. El Señor va a venir a juzgar a este mundo. Hay que estar sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todos deben de proceder al arrepentimiento, vivir en santidad para el Señor, amar la sana doctrina, no amar el mundo, porque la venida del Señor ya está pronta. El Señor viene avisando, dando sueños, dando visiones a siervos en todo el mundo. Ya no queda tiempo, hay que arrepentirse rápidamente. No es tiempo de pensarlo, es tiempo de tomar acción, entregarse al Señor Jesús, convertirse a Él. Pero solo los entendidos, los que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y lo sigan.
lo van a lograr. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda por causa del Señor Jesús la hallará. ¿Qué precio le pone el ser humano a su alma? Ama más las cosas de este mundo, el pecado, las pasiones. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo si su alma se perdiere? Pero el Señor tiene hermosas promesas para todos aquellos que le aman. Pero hay que vivir apartados para el Señor, en santidad para el Señor. Y esto es la, la revelación del sueño que el Señor, por misericordia, me ha dado para anunciarlo, para avisar lo que viene. Quizás Puerto Barrios sea un pueblo insignificante, una ciudad pequeña en Guatemala, pero el juicio de Dios vendrá para todo pueblo, toda aldea, toda ciudad, para todos. Nadie se va a salvar. El juicio de Dios viene parejo para este mundo, para las ciudades pequeñas, para todos, para Guatemala, para los continentes, para todos los países, vendrá juicio. Y Puerto Barrios no será la excepción. Será llorar y crujir de dientes. Hay que arrepentirse, hay que buscar del Señor. Y veremos la gloria del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.